¿Qué tal a todos? El día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, Win-Yeon comenzó a pensar que desde que llegó a Yongjin había estado sintiéndose incómoda. Y aunque el método de Seo-Han pueda parecer algo extremo, pensaba que era necesario para mantener el control de todos. Aún así, luego de ver aquellas reglas, la chica se encontraba preocupada, preguntándose qué era eso. Cada regla era demasiado opresiva: restringir la comida, prohibir el rechazar órdenes. Además, inclinarse y mostrar respeto, esto realmente le parecía denigrante. Seo-Han comenzó a preguntar si acaso había algo de malo en eso, parecía que tenía muchas cosas que decir. Enojada, la chica dijo que obligar a los jugadores del modo fácil y normal a buscar comida era demasiado. Seo-Han le preguntó que por qué deberían de hacerlo ellos mismos. Win-Yeon le preguntó que de qué estaba hablando, ¿acaso se encontraba hablando en serio? Muchas personas perecerían en ese proceso. ¿Y acaso algo como eso no le importaba? El chico continuó mencionando que cada uno tiene su propio papel, y es una verdad universal desde tiempos antiguos. Ellos, los jugadores del modo difícil, protegen a los débiles de los monstruos y recibían beneficios por ello. Afuera es bastante peligroso incluso para los jugadores del modo difícil y no hay garantía de seguridad. Con una expresión seria, Seo-Han dijo que si ambos arriesgaban sus vidas, entonces ellos también deberían de dar lo mejor de sí. Y lo que pueden hacer los modos fáciles y normales es suministrar la comida. Seo-Han le preguntaba a Win-Yeon directamente si acaso no consideraba que él tenía toda la razón, dejando a la chica en silencio y en incertidumbre. Enojada, la chica lo vio fijamente y le preguntó si entonces iba a dejar que todos perecieran. Y le preguntó a los demás jugadores del modo difícil si de verdad estaban de acuerdo con lo que decía Seo-Han. El chico continuó mencionando que no era como si estuviese equivocado, y estrictamente no son ellos quienes acaban con los jugadores del modo fácil y normal. Uno de sus compañeros dijo que solamente les pedían que hicieran lo que podían hacer y era derecho natural. Win-Yeon, enojada, golpeaba la mesa y preguntaba que entonces qué lo diferenciaba eso de las bestias. Si utilizaban a los débiles y los desechaban, entonces son iguales a los animales. Y ella podía entender sus valores, pero no podía aceptar que los trataran a todos como simples esclavos. Seo-Han le dijo a la chica que tenía que hacer lo que quisiera, pero esa es la respuesta correcta. Tenían que abandonar a los del modo fácil y normal, y solamente los jugadores del modo difícil serían los que sobrevivan. La chica se encontraba sorprendida por lo que decía Seo-Han, mientras que el prota apoyaba las palabras del chico. Aún así, el prota le preguntó a Seo-Han si acaso creía que lo que estaba diciendo era lo correcto. Inmediatamente el prota fue el que respondió, mencionando que estaba completamente equivocado. Seo-Han le preguntó al prota si acaso insinuaba que estaba equivocado. ¿Acaso está mal que los fuertes sobrevivan mientras que los débiles terminen siendo sacrificados? Levantándose de su asiento, el prota le dijo al chico que no podía decir que estuviese completamente equivocado. Y es cierto que los jugadores del modo fácil y normal son más débiles, pero ¿realmente son ellos completamente diferentes a estas personas? Tae-san comenzó a pensar que con el tiempo los monstruos se volverán cada vez más fuertes, y esa fuerza fue algo que incluso los jugadores del modo difícil no pudieron soportar. Y al final, ellos también se volvieron inútiles. El prota continuó diciéndoles que es una tontería, no son tan fuertes como creen. Además, era momento de dejarle hacer una pregunta. Si todos los modos fácil y normal se volvían en contra de ellos, ¿acaso podrían resistir? Si intentaran aplastarlos y destrozarlos, ¿acaso ellos podrían sobrevivir? Esta pregunta dejó completamente confundido a Seo-Han, el cual comenzó a imaginarse este caso hipotético. El chico se mencionó inmediatamente que no importa cuál débiles sean, si todos atacaban entonces no tendrían la más mínima oportunidad. El prota le dijo al chico que no le importaba si vivían o llegaban a perecer, dejando al chico completamente asustado por sus palabras. Aún así, el prota llamó la atención de Win-Yeon, preguntándole a esta qué era lo que estaba pensando ella. La chica lo analizó por un momento, para luego hablarle a Seo-Han y decirle que no podía aceptar su plan. Así que inmediatamente solicitarían un cambio de rey. Seo-Han le dijo a la chica que lo sentía, pero eso era completamente imposible. El sistema mostró la siguiente ventana. Existen varias condiciones para cambiar al actual rey. La primera condición, la muerte del rey. La segunda condición, una solicitud de la mayoría de los jugadores clasificados. Y la tercera condición, la renuncia voluntaria del rey. Seo-Han le preguntaba a Win-Yeon si acaso lo había leído, de todas formas no tenía la intención de renunciar. Y con la segunda condición no podrían detenerlo, a excepción de ellos dos, todos los jugadores del modo difícil se encuentran de su lado, o acaso planeaban acabar con su vida. Tae-san le preguntó que por qué no habría forma, ya que la segunda opción existe. Seo-Han le preguntó al prota que qué tonterías estaba diciendo. Continuó repitiéndole al prota que a excepción de ellos dos, todos los jugadores del modo difícil lo estaban apoyando. Y solo los jugadores del modo difícil tienen el derecho a votar, así que no tienen la más mínima oportunidad. El prota, comenzando a reír, le dijo al chico que eso no era así del todo. Alzando su mano, Tae-san le mencionaba el sistema que solicitaba el cambio de rey.
El sistema mencionaba lo siguiente: un jugador con el derecho adecuado ha solicitado un cambio de rey. La mayoría de los jugadores habían aceptado, por lo cual la solicitud sería efectiva. Ahora mismo no existen otros jugadores con el derecho adecuado, por lo que la solicitud había sido aceptada. Todos los presentes en aquella reunión se encontraban alarmados por lo que estaba sucediendo. El sistema mencionaba lo siguiente: se puede cambiar al rey actual utilizando diversos métodos como debates, duelos o luchas. Por lo que ahora mismo tenían que elegir lo que más preferían: debate, duelo o lucha. Seo-han se encontraba sorprendido, preguntando qué era todo eso, ya que él no había aceptado para nada. Todos sus compañeros comenzaron a decir que ninguno de ellos había aceptado. Tae-san nos comienza a relatar que en el mundo anterior el cambio de rey nunca ocurrió, ya que hubo varios intentos pero nadie tuvo éxito. Incluso jugadores del modo fácil, normal y difícil, incluyendo a Lee Tae-yong, fracasaron en este intento. Así que terminaron asumiendo que esa cláusula no tenía el más mínimo sentido, ya que los estándares de elegibilidad que exigen los dioses del laberinto eran extremadamente altos. Tae-san comenzó a decirle a los presentes que qué más podría ser. Eso solamente podía significar que él es el único que cumple con los requisitos. Colocando su pie sobre la mesa, el prota le dijo a Seo-han que se lo había advertido, la próxima vez lo acabaría, y había pensado en terminar eso de una buena vez, pero eso no sería para nada divertido. Así que le daría una oportunidad, tenía que luchar hasta el final, por supuesto, si podía hacerlo. La barrera ya se había establecido completamente y ahora todo mundo se encontraba reunido en el exterior del edificio. Seo-han, acompañado por una multitud, le dijo al prota que esos son todos los jugadores del modo difícil que lo están siguiendo. Tae-san, al observar esta situación, comenzó a decirle al chico que ellos eran bastantes. Seo-han, desenvainando su espada, le dijo al prota que iba a arrepentirse de haberle presentado esta oportunidad. Pero antes de que alguien pudiese reaccionar, el prota se movió a gran velocidad y la persona que tenía más cerca fue la primera en salir volando y estamparse contra uno de los edificios cercanos. Nadie podía creerse lo que acababa de suceder. El prota, por otro lado, mencionaba que entonces había salido volando bastante lejos, y si ninguno de ellos pensaba cargar hacia él, entonces él iría a buscarlos. Seo-han le gritaba a todos que se concentraran, ya que venía directamente hacia ellos. Pero, por supuesto, con las habilidades y la destreza del prota, ninguno de sus contrincantes fueron rivales para él, ya que el prota terminó derrotándolos uno por uno. Por supuesto, sin tocarle ni siquiera un solo cabello a Seo-han. El prota con sus ataques llegaba a quitar 443 puntos de daño e incluso más, haciendo que las personas con las cuales estuviese peleando quedaran incapacitados inmediatamente. Seo-han le preguntaba al prota qué era ese daño, realmente era absurdo. El prota le dijo al chico mientras le pasaba por el lado a gran velocidad que sí, es absurdo y le había costado mucho poder controlarse, comenzando a acabar uno por uno con todos los jugadores del modo difícil que se encontraban en las cercanías. Seo-han, observando lo que estaba sucediendo, gritaba que todos ellos son jugadores del modo difícil y se hicieron fuertes poniendo sus vidas en juego, por lo que le pedía a todos sus compañeros que por favor recapacitaran. Uno de los del modo difícil terminó activando su habilidad de mitigación, otro chico terminó activando su habilidad de esquivar. Tae-san, observando esto, comenzaba a mencionar que realmente eran patéticos, moviéndose a gran velocidad hacia estos chicos. Mientras acababa con uno de ellos, el prota mencionaba que eran fuertes, grandiosos y formidables jugadores del modo difícil. Y ahora mismo, ¿en qué se diferenciaban de los jugadores del modo fácil a los cuales tanto habían despreciado? Ya que no pueden hacer nada contra él ni siquiera estando todos ellos juntos. Un rato después, como era de esperarse, Tae-san había acabado con toda la multitud de jugadores del modo difícil, dejando solamente a Seo-han delante de él. Observándolo fijamente, el prota le dijo a Seo-han que él era el último que le quedaba, y mientras el prota se acercaba a Seo-han, le dijo a este último que esperaba que al menos fuese completamente diferente a los demás. Un rato después, observamos cómo Seo-han terminó siendo incrustado directamente contra el edificio cercano, y para cuando el chico intentó reaccionar, se dio cuenta de que el prota se encontraba apuntándolo con su espada. El prota le dijo a Seo-han que él era el último, y al final no fue ni siquiera diferente, fue completamente igual de inútil. El prota le preguntó que entonces qué iba a hacer a continuación, ¿acaso esperaba que él se detuviera? Seo-han no podía creer lo que estaba sucediendo, terminó observando hacia dónde se encontraban sus compañeros. El chico comenzaba a mencionar que aunque quería poder, no valía la pena tirar la vida de esta manera. Por lo que, recapacitando en última instancia, le dijo al prota que entonces él terminaría retirándose. El prota le dijo al chico que era una buena elección y al mismo tiempo terminó llamando la atención de Win-yeon, la cual le preguntaba al prota qué necesitaba. Tae-san le dijo a la chica que no tenía ninguna intención de convertirse en el rey y había sido ella quien le había solicitado un cambio, entonces ¿estaba segura de que podía manejar ese cargo? La chica le dijo al prota que por supuesto, ella estaba completamente segura de poder hacerlo. Seo-han llamó la atención de la chica y le dijo que al parecer ella sería la próxima rey, mientras que esta última lo llamaba por su nombre.
El chico comenzó a decir que aunque haya terminado de esta manera, estaba completamente seguro de que no se estaba equivocando. Y al final solamente podrán luchar contra los monstruos los del modo difícil. Es inevitable que los débiles terminen convirtiéndose en una carga después de todo. Pero definitivamente ella también los cuidaría. ¿Acaso alguna vez ha pensado en cómo terminaría todo eso? Antes de que Win-Yeon fuese a responderle, el prota le dijo al chico que solamente tenía que callarse y tenía que hacerlo, a lo que el chico asustado le dijo al prota que entonces lo entendía. Seo-han comenzaba a utilizar el sistema y mencionaba que le entregaría el trono a King Win-Yeon. El sistema mencionaba lo siguiente: Seo-han ha entregado el trono a King Win-Yeon, ahora la chica había sido elegida como un rey. Esta confundida se preguntaba si de verdad ella ahora mismo era la nueva rey. Observando a sus compañeros, la chica mencionaba que entonces ahora haría lo mejor que pueda. El sistema mencionaba que la persona más involucrada en el cambio de rey había sido Kantae-san, y por esta razón el chico recibiría una bonificación al regresar al laberinto. Todo esto llamó la atención del prota. Un rato después, observamos una gigantesca grieta en el cielo, la cual se alzaba por encima de aquel domo que se había creado alrededor del edificio. La chica, inclinando su cabeza, terminó agradeciéndole al prota por lo que había hecho. El prota le preguntó a la chica que a qué se refería. Esta última le dijo que él no había acabado con Seo-han. Incluso la chica pensó que el prota no dejaría vivir a Seo-han después de todo lo que había hecho. El prota comenzó a pensar que King Win-Yeon definitivamente es ingenua, ya que si solicitaba un cambio y acababa con Seo-han, otros jugadores del modo difícil se habrían revelado. Y ahora mismo quien más se beneficia es Win-Yeon, que ahora se ha convertido en el rey. Pero ahora toda esa malicia estaba dirigida directamente hacia ella. El prota le dijo a la chica que si sabe todo lo que esto conlleva tiene que trabajar duro, ya que eso es todo lo que puede dar a cambio. Asustada, la chica comenzaba a susurrar que el prota realmente no es ese tipo de persona. ¿Por qué estaba siendo tan amable con ella? ¿Acaso será que algo había sucedido ese día? ¿Es por eso que de repente estaba tratándola tan amablemente? El fantasma entre risas le preguntaba al prota que por qué la chica lo miraba de esa manera, pero el prota luego de aquello dejó salir una pequeña carcajada. Tae-san le dijo a la chica que tenía que pensar en ello como una deuda, a lo que Win-Yeon no comprendía esto que le decía el prota. Aunque luego de un rato la chica le dijo al prota que sí, ahora le debía algo. El prota comenzó a recordar que aunque Seo-han tenía ideales equivocados, intentó salvar a la humanidad. Y durante el segundo regreso, Seo-han estuvo a la vanguardia y derrotó a los monstruos. E incluso si no fuera por King Win-Yeon, probablemente pensó en ir con él tanto como fuese posible. Su personalidad puede ser el problema, pero si le dabas una paliza entonces terminaría escuchando adecuadamente. Aunque el problema fue justo en la tercera ola. La mayoría de los jugadores del modo difícil, incluso Seo-han, desaparecieron debido a la rebelión iniciada por Choi Jung-hyung. Y como resultado, el camino a Seúl en su próxima regresión fue un completo infierno. Terminaron apareciendo monstruos contra los que se les hizo casi imposible luchar. Y los humanos fueron acabados por estas criaturas como si fueran juguetes. Incluso todos pensaron que ese realmente sería el final, pero en medio de tal desesperación, King Win-Yeon salvó a la mitad arriesgando su propia vida. Y por supuesto, entre ellos estaba él también. Aunque ella podía haber escapado, se quedó y luchó hasta el final. Y la razón era que no quería ver morir a las personas en esa situación. Esto por supuesto son los recuerdos que tiene el prota de la chica. La chica nuevamente terminó inclinando su cabeza para agradecerle al prota, mencionándole que no pensó que haría eso por alguien como ella. Tae-san le dijo a la chica que estaba bien, y puede que sea gracias a ella que Seo-han todavía tiene muchos usos. Y ahora solamente debe de preocuparse por el problema que tiene que resolver ahora mismo. La chica le dijo al prota que sí, ahora tiene muchas preocupaciones que atender. Las personas normales en su mayoría estaban felices de estar libres de opresión, mientras que las personas del modo difícil sentían que las habían despojado de sus beneficios. Además de eso, en el almacén no queda mucha comida, pero se han liberado algunas de las restricciones alimentarias para las personas del modo normal. Sin embargo, probablemente no puedan aguantar hasta que termine la misión. El prota le dijo a la chica que suponía que sí, y sabía que habría muchos problemas, preguntándole si acaso no consideraba que eso iba a suceder. Ahora que se había convertido en un rey, debe de cumplir su papel al pie de la letra. Y ahora tiene entre manos la cuestión de manejar 100.000 vidas, por lo que no tiene tiempo para sentirse frustrada. Nos comienzan a relatar que King Win-Yeon dejó las reglas de Seo-han tal y como estaban, a excepción de algunas cuantas que eran realmente irrazonables. La chica comenzó a relatar que todos obtuvieron puntos luego de regresar al laberinto después de su primer regreso, y esta vez se incluía el mismo contenido en la misión, entonces cuanto más activo sea la búsqueda de comida, más puntos podrán ganar. Inclinando su cabeza en la sala de reuniones, la chica dijo que sí, desearía que todos formaran un equipo con los jugadores normales y encontraran comida juntos. No le pediría a ninguno que arriesgara su propia vida, pero necesitaban tanta comida como fuese posible, así que por favor tenían que hacerle ese único favor.
Seo-han comenzaba a decir que aún así no le parecía suficiente. Con 100.000 personas no importa qué tan lejos vayan a buscar la comida, ya que existen algunos límites. Además, no importaba que encontraran para una semana, ¿qué pasaría con la próxima semana? ¿Acaso podrían sobrevivir un mes de esa manera? El prota le dijo a Seo-han que se quedara callado, ya que no le había dado el permiso para hablar, así que tenía que quedarse callado, a lo que el chico terminó desviando la mirada mientras se disculpaba. Aún así, el prota le dijo al chico que sus preguntas eran válidas, a lo que el chico le preguntó al prota si acaso no le había dicho que se callara. Tae-san le preguntó a Seo-han que por qué era tan ruidoso. El prota les dijo que no tenían que preocuparse porque había preparado una manera para hacer justo lo que él había dicho. El prota recordó que en el mundo anterior también estaba en el modo fácil, y recordando los momentos en los que su estómago se encontraba completamente vacío y estaba hambriento, había pelado las raíces de los árboles para comérselos, y simplemente no terminó pereciendo gracias a la misericordia de los dioses. El prota le dijo a Jung-heon que sacara todas las cosas que había traído. El chico le dijo al prota que sí había conseguido todo esto mientras hablaban de comida con el prota. El chico comenzó a decirle a los presentes que conocía a algunos entusiastas de las plantas, por lo cual terminó recorriendo las direcciones hacia sus casas para conseguir algunas semillas. Esto ya que el prota le había dicho que necesitaban semillas, como por ejemplo semillas de maíz, sandía, verduras, entre otras, eran bastante diversas. Pero no estaba del todo seguro si acaso esto se pueda cultivar. El prota comenzó a explicar que no estaba tratando solamente de cultivarlo. El prota en ese momento le preguntó a los presentes que cómo habían obtenido todas sus habilidades en el laberinto. Win-yeon comenzó a decir que bueno, cuando el efecto de cierta habilidad se usa de manera similar es cuando se terminan obteniendo las habilidades. Por supuesto, esto llamó la atención de todos los presentes al darse cuenta de estas palabras. Entonces todos mencionaron que de ninguna manera, ¿acaso el prota estaba buscando adquirir la habilidad para cultivar plantas? Tae-san le dijo a los chicos que así es, si más personas pueden adquirir la habilidad de cultivar alimentos, incluso los jugadores del modo normal encontrarían su papel en ese mundo. Y por supuesto, el problema alimentario también estaría solucionado, era una apuesta que valía la pena intentar hacer. Unos días después, todavía seguimos observando aquel domo, las personas ahora se encontraban reunidas en el exterior. Jung-hyun, observando hacia el cielo, mencionaba que pensó que sería difícil porque no es posible ver el sol, pero crecieron más de lo que se había imaginado. Tae-yeon dijo que aún así no puede creer que estas lleguen a crecer al nivel en el cual se las puedan comer, en medio de un ambiente tan malo como ese. Tae-san le dijo a los chicos que todo lo que tenían que hacer era utilizar las semillas, y poco a poco eso terminaría tomando su camino. Vemos entonces que algunos de los paneles que cubrían el domo comenzaron a desprenderse y a elevarse hacia el cielo, y el portal que se encontraba en la cercanía comenzó a volverse cada vez más activo. Al observar la situación, el prota le ordenaba a sus compañeros que fueran con Kim Win-yeon y tenían que decirle que se prepararan para la batalla de inmediato, a lo que todos terminaron acatando la orden. Los amigos del prota comenzaron a alejarse a gran velocidad, mientras que Tae-san terminaba acercándose lentamente a aquel portal. Fue entonces en ese instante que el sistema mencionaba que la primera ola estaba por comenzar, y dependiendo de su desempeño la recompensa sería pagada de manera diferente al regresar al laberinto. Un rato después, el prota junto a todos los jugadores del modo difícil se habían reunido para comenzar a pelear contra estas criaturas. La primera ola ha comenzado, dependiendo de su desempeño las recompensas serían pagadas de manera diferente al regresar al laberinto. Un gran enjambre de monstruos iban corriendo en dirección hacia los jugadores del modo difícil, los cuales ya se habían preparado y estaban todos comenzando a pelear contra estas criaturas. Uno de los jugadores preguntaba por qué eran tantos, son totalmente diferentes a los anteriores. Otros chicos, observando la dificultad de estas criaturas y la gran cantidad de ellos que comenzaban a salir de aquella grieta, comenzaron a asustarse y a pedir ayuda. Pero Win-yeon, que se encontraba casi en la vanguardia, le dijo a todos los demás que estuviesen atentos y prestaran atención. Mientras pueda mantener su ingenio, todos podrían sobrevivir a esta crisis, mostrándonos cómo la mayoría de jugadores del modo difícil comenzaban a pelear contra estos monstruos. Mientras que en la delantera, casi en la entrada del portal, observamos al prota y a sus compañeros del modo solitario. El prota simplemente acababa con los monstruos como si fuesen trozos de mantequilla, cortándolos con muchísima facilidad. Las explosiones por los ataques y los impactos se hicieron presentes en el campo de batalla, esto por supuesto llamó la atención de Win-yeon. La chica comenzó a pensar que si Tae-san estaba de su lado entonces ellos podrían detener todo eso. La chica comenzó a gritarle a todos que tenían que animarse ya que podrían lograrlo, mientras que el prota seguía acabando con los monstruos uno tras otro. Un rato después la tarde había llegado y vemos que la batalla todavía continuaba, los jugadores todavía seguían peleando contra los monstruos. La noche finalmente llegó y la pelea todavía continuaba, incluso cuando salía el sol los jugadores seguían peleando. Pero un rato después, los jugadores terminaron ganando aquel combate, muchos de ellos se encontraban victoriosos ante la primera oleada la cual habían ganado.
Todos se encontraban verdaderamente felices y contentos por haber acabado con todos los monstruos que los estaban asediando. Winjeon observó fijamente a Seo-han y comenzó a mencionar que era un alivio, casi nadie había perecido en esa batalla, y con eso pudieron sobrevivir hasta la cuarta ola sin problemas. El prota, observando aquella grieta, comenzó a pensar que era mucho más peligroso de lo que se había esperado. Las grietas en el cielo son el doble de fuertes de cuando había regresado por primera vez. ¿Acaso estaban intentando hacer que sean mucho más fuertes los jugadores? El fantasma le preguntó al prota si acaso realmente quería acabar con esas criaturas en cualquier momento, pero ¿de verdad eran así de fáciles o así era como funcionaba? El prota le dijo al fantasma que lo sabía, pero aún así no sería para nada fácil. Nos comienzan a relatar que también hubo una gran victoria contra las decenas de miles de monstruos en la segunda y tercera oleada. Y la clase de monstruos que han estado atacando han sido muchos, monstruos de clase F y de clase E. El nivel de los monstruos era muy diferente al de la primera oleada, y cada vez había menos muertes y menos bajas de los jugadores del modo difícil y el modo solitario. Las personas se alegraron y comenzaron a celebrar la victoria. Fue entonces cuando muchos de ellos comenzaron a darse cuenta de lo que habían conseguido, la habilidad especial de activación permanente, cultivo simple. Comprensión de la habilidad 1%, se aceleran todos los cultivos, no se verán afectados por la geotérmica. Las plantas crecen mejor y no se ven afectadas por la luz del sol. Requieren menos agua y alimento y la probabilidad de germinar las semillas es efectiva. No se podía adquirir la habilidad porque se encuentran fuera del laberinto, cultivo simple ha sido sellado. Incluso obtuvieron habilidades de cultivo simple y la escasez de alimentos que parecía haberse resuelto en el futuro regresó. Pero cuando todo parecía que iba bien, el prota se daba cuenta de que realmente no era así, ya que el peligro se acercaba con cada minuto que pasaba. Y un día antes de la cuarta ola, el prota se encontraba reunido con sus compañeros, mencionándole a los chicos que era todo por ese día. Leta-John le preguntó al prota si de verdad era todo, ¿acaso no había terminado demasiado pronto el entrenamiento? ¿Y cuánto faltaba para que comenzara a salir el sol? Jung-hyuk, exhausto, le preguntaba al prota si acaso creía que al día siguiente iba a pasar algo. Además, el chico recordó cómo Winjeon también estaba formando una alineación por la mañana. ¿Acaso eso había sido por algo que el prota le había dicho? Kanta-san le dijo a sus compañeros que el día siguiente sería bastante difícil y sería mejor que conservaran todas sus fuerzas físicas. Jung-hyuk le dijo al prota que si eso es cierto, entonces qué tan difícil iba a ser la situación. El prota, sin darle más detalle a los chicos, le dijo que de todos modos tenían que tener cuidado de no llegar a perecer, ya que si ellos llegasen a perecer todos se sentirían bastante tristes. Al día siguiente finalmente había llegado el día de la cuarta ola, todos se encontraban preparados y esperando a los monstruos que iban a salir. Winjeon y el prota, observando desde un edificio, comenzaron a hablar. La chica le dijo al prota que, como él le había dicho, habían organizado y colocado a los equipos de acuerdo a su papel, preguntándole al prota si acaso lo había hecho bien. Kanta-san le dijo a la chica que sí, eso era lo mejor, y es una ola inusual, así que tenían que tener cuidado con lo que venía más adelante. La chica le dijo al prota que sí, e igualmente él también tenía que tener mucho cuidado. Es entonces en ese instante que los monstruos comenzaron a salir del portal. El prota le dijo a la chica que esto es difícil de manejar para el poder actual del ayuntamiento de Yongjin. Vemos entonces en ese instante que del portal terminó saliendo una criatura que se movía a gran velocidad, la cual tenía forma de lagarto. Y los demás monstruos comenzaron a salir a gran velocidad. Estos rápidamente comenzaron a acabar uno por uno con los jugadores que se encontraban en su camino. Algunas personas, incluso observando a estas criaturas, terminaron perdiendo su voluntad de pelear y dejaron caer sus armas al suelo. Un chico asustado comenzó a decir que él no podía hacerlo. ¿Quién demonios podría enfrentar a esa criatura? Pero justo en ese instante, antes de ser alcanzado por el monstruo, Seo-han terminó salvando al chico. Este le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, tenía que levantarse. Seo-han comenzó a decirle que por supuesto a él también le gustaría jugar en el modo fácil, pero era momento de demostrar su valía y demostrar que su vida realmente valía la pena. Muchas personas comenzaron a alejarse de los monstruos, gritando que no querían perecer en ese sitio, realmente no querían morir. Tenían que mirar cómo los demás terminaban pereciendo como insectos, ellos realmente no querían ser desvividos de esa manera. Pero justo en ese momento cambiamos de escena y vemos a múltiples personas que estaban siendo empaladas por un monstruo que les había cortado la retaguardia. Seo-han, observando la situación, comenzaba a maldecir y a insultar por todo lo que estaba sucediendo. El chico comenzó a pensar que al parecer también los del modo difícil estaban teniendo problemas. Mientras Seo-han peleaba a la distancia, observamos a Leta-John, la cual se encontraba enfrentándose o estaba a punto de enfrentarse a una criatura con una forma bastante particular. Aquel monstruo movió unas cadenas como si fuesen extensiones de su cuerpo a gran velocidad, incluso llegando a pasar muy cerca del cuello de la chica. Pero antes de que la chica fuese completamente acabada por aquel monstruo, luego de que su espada se destruyera, observamos como un ataque terminó alcanzando al monstruo justo desde arriba. Había sido nada más y nada menos que Kanta-san, el cual había llegado al campo de batalla, preguntándole a la chica que por qué se encontraba tan distraída. Esta última se encontraba dándose cuenta de que era el prota.
La chica, dándose cuenta de la situación, pensó que ese monstruo era realmente fuerte, pero el prota terminó derrotándolo en tan solo un ataque. La chica, a punto de llorar, le agradeció a Dios porque el prota se encontrara con ella y creía que ahora sí podrían ganar este combate. El prota se disculpó con Tae-yeon y le dijo a la chica que eso no era posible, dejando a esta última un poco confundida. Tae-san le dijo a la chica que tenía algo preparado para ella, y en ese instante ambos chicos observaron fijamente hacia la grieta en el cielo. Tae-yeon, asustada, le pregunta al prota que quién era esa criatura. Un monstruo comenzaba a abrirse paso lentamente desde la grieta. El sistema mencionaba lo siguiente: el monstruo 48.881 había aparecido. Y bueno chicos, considero que este es el momento adecuado para dejar el capítulo. Ya saben, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.